Segundo, ando un poquito sacado de onda este día. Lo van a notar un poco, pero bueno, es lunes. He andado con varias cosas. Sabemos que estuvimos viendo que en Aristóteles hay, dentro de su propuesta filosófica, un método. Este método exige, decíamos que Aristóteles es más amigo de la verdad que de Platón, amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Este método exige desarrollar una argumentación rigurosa que tiene que ser probada y de alguna manera también que sirve como punto de refutación de teorías anteriores. En ese sentido, en la metafísica, decíamos también, Aristóteles realiza toda una revisión previa de los planteamientos filosóficos de los filósofos que le han antecedido y del problema y de la manera en cómo han planteado un problema fundamental, que es el problema de la arjé, de la causa, principio de las cosas, el asunto de la causalidad, que resulta ser una cuestión fundamental para el pensamiento filosófico. O sea, en ese sentido, recordemos que los presocráticos han dado distintas respuestas al asunto, desde las causas propiamente materiales hasta la concepción platónica que habla en relación a la esencia de las cosas. En esta revisión que Aristóteles hace, va a distinguir 4 tipos de causas, entendiendo que en todo cuanto existe es diverso y al mismo tiempo es semejante. Ahorita estaré explicando. Entendiendo también que en la materia existe, bueno, en el movimiento, digamos, propio de la materia, existe el acto y la potencia. Bueno, ya estaré explicando esto, pero más bien vamos a plantear las causas materiales que Aristóteles reconoce como fundamentales, ¿no? Fundamentales desde la perspectiva de que la metafísica las va a abordar. Tenemos primero la causa formal. La causa formal se encuentra referida a lo que podríamos definir como la esencia de cada cosa, aquel elemento sin lo cual tal cosa no podría ser lo que es, ¿sí? Aquello que representa la esencia de esa cosa es, diríamos así temporariamente, su causa formal. Ahora bien, la esencia no es suficiente. La esencia siempre va acompañada, o sea, estos 4 causas que señalo siempre no pueden ser disociadas, sino son parte del mismo proceso. La causa formal siempre tiene su causa material, y la causa material, pues como es lógico adivinar, tiene que ver con la materia o el material de cada cosa, ¿sí? Cada ente en este sentido tiene una causa material. Todo cuanto existe y es percibido por los sentidos, por ejemplo, tiene una materia, ¿no? También Aristóteles distingue lo que llamaría una causa eficiente. Esta causa eficiente implica el principio de movimiento de cada cosa, ¿sí? Cada cosa se mueve, se actualiza, por así decirlo, o cumple su función en relación a la causa formal y la causa material. Y también, como ya habíamos señalado, el cuarto principio tiene que ver con lo que Aristóteles denomina la causa final, o aquello a lo que tiende todo cuanto existe, ¿sí? Por así decirlo, hacia los fines o la realización, o diríamos el bien de cada cosa, ¿sí? Entendiendo que en el universo aristotélico todo cuanto existe tiene un sentido, nada se encuentra, por así decirlo, en forma aleatoria,
todo tiene una finalidad, de manera tal que podemos afirmar claramente que el sistema aristotélico implica un teleologismo, una finalidad. Aquí la diferencia, ya lo hemos prefigurado, es que las cosas en cuanto existen, solamente pueden ser explicadas a partir de que cumplen estos 4 principios. Digamos, el avance en el conocimiento de cada ente, ¿sí? De cada región del ser, se da por el avance en el conocimiento de estas 4 causas. La teoría de la causalidad en Aristóteles tiene repercusiones importantes. La trata también en el libro segundo de la física, ¿sí? En tal sentido, pues, la física, este libro importantísimo que da cuenta, pues, acerca de la naturaleza, porque Aristóteles reconoce la naturaleza como el elemento primigenio a partir del cual podemos entender el mundo. En la naturaleza se pueden reconocer, la naturaleza de la cual parte o de la cual forma parte más bien Aristóteles, podemos reconocer estas cuatro causalidades, ¿ok? Ahora bien, voy a leer un poco, para continuar el avance, ¿no? Nos habíamos quedado en el libro tercero de la metafísica, ¿sí? Voy a leer nada más algunas cosas. Visión previa de las cuestiones y dificultades que va a tener que resolver la ciencia cuyo estudio emprendemos. Para que el estudio de la ciencia que vamos a comenzar sea eficaz, es necesario, en primer lugar, recorrer todas aquellas cuestiones de que inicialmente habremos de dudar. Estas cuestiones son aquellas sobre las que los filósofos han emitido opiniones contradictorias y todas aquellas que hayan preterido los puntos que en ellas hayan podido dejar sin aclaración. Es de importancia para todo el que quiera alcanzar una certeza en su investigación, saber dudar sensatamente a tiempo. Me voy deteniendo, ya les he dicho que yo creo que antes que simplemente enumerar los conceptos y las categorías, la lectura directa de Aristóteles nos va también dando elementos para configurar una cierta visión de lo que significa la investigación filosófica tal cual, ¿no? Y el método que Aristóteles está señalando, ¿no? Fíjense lo que dice: el que quiera alcanzar una certeza en su investigación debe saber dudar sensatamente a tiempo. De alguna manera, esta actitud precavida, esta actitud metódica, pues tiene como finalidad que el avance en el conocimiento se vaya construyendo con los fundamentos más sólidos. Sigo. Me pueden interrumpir cuando gusten, ¿eh? Y ahorita vamos a ver el video. Pues toda ulterior certeza o carencia de dudas proviene de la solución de lo que antes era objeto de duda. Pero dar solución a una cosa no es posible si se ignora el punto de la dificultad. No se puede desatar un nudo sin conocer cómo está hecho. La duda inquieta del entendimiento es prueba de ello, porque en cuanto duda o vacila es semejante a un ser encadenado, ya que no le es posible avanzar más allá ni de una ni de otra manera. Por esta razón es conveniente estudiar primero todas las dificultades y en orden a esto, y también por esta razón, los que buscan algo sin dudar primero se asemejan a los que ignoran al caminar qué senda deben seguir, y respecto de estas cosas no pueden llegar a saber si han conseguido lo que inquirían o no. Para estos, en efecto, no existe un fin determinado en su proceso investigador. En cambio, fíjense, si está claro para el que antes se ha planteado la duda, además, en cambio, sí está claro para el que antes se ha planteado la duda. Además, es lógicamente necesario que esté más preparado para emitir un juicio o una opinión aquel que,
como quiera oye a las partes contrarias en un juicio, atiende primero a todas las razones opuestas de una y otra parte. Recuerden que en el proceso de investigación, metodológicamente nosotros procedemos a formular una hipótesis sobre las bases de los conocimientos o la base de conocimientos que nosotros tenemos. La primera dificultad versa sobre una cuestión que ya nos propusimos en el proemio, a saber, si el estudio especulativo de las causas es objeto propio de una sola ciencia o de varias. Y si esta ciencia debe tan solo estudiar los primeros principios de la sustancia o debe también hacerlo sobre los principios más generales en que se apoya toda demostración, como serían estos: si es posible al mismo tiempo afirmar y negar una cosa, una sola y misma cosa, y solo sobre los demás de este género. Y en el caso de que se ocupe tan solo de la sustancia, si es una sola ciencia, las que las abarca todas o son varias. Y para el caso de que fueran varias, dilucidar si son entre sí afines o las hay entre ellas unas que sean filosóficas y otras que requieran otra denominación cualquiera. También es necesario investigar si hay que admitir tan solo sustancias sensibles o hay que admitir otras, además de estas. Igualmente, si hay solo un género de sustancias o varios, como por ejemplo hacen los que conciben las ideas y las especies matemáticas como seres intermedios entre las ideas y las cosas sensibles. Sobre todo esto deben centrarse en nuestra consideración previa, como decimos, así como sobre si el estudio especulativo debe atender tan solo a las sustancias o también a los accidentes esenciales de las mismas. Aquí Aristóteles nos está adelantando también otro concepto, la noción de accidente. Decíamos que cada cosa, cada ente tiene causas, ¿no? ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Las dije hace ratito. Las 4 causas ¿Sí? es causa formal, causa material, eficiente y final. Eso, perfecto. Ahora bien, como el universo, el ser, ¿sí?, está plagado de entes, no todos los entes son diversos, son plurales. Un mismo ente tiene, digamos, una esencia más o menos común, pero tiene accidentes, formas específicas que establecen su diferencia, como por ejemplo en el caso de los seres humanos, ¿no? Donde todos ustedes y yo somos seres humanos, pertenecemos a la raza humana, sin embargo somos diferentes. Esa diferencia que manifiesta la pluralidad de la forma de los seres conscientes como los seres humanos, es lo que en términos aristotélicos llamaríamos accidente, ¿no? Nariz más redonda, más flaco, más gordo, más alto, en fin, de tez clara o tez medio clara o negra o lo que sea. Bueno, todas estas, sí, Mariano, adelante. Entonces, nada más déjeme ver si entendí. Entonces, todas las cuestiones particulares, Aristóteles los llama accidentes. Todas las características específicas que diferencian un objeto de otro es un accidente. O sea, por eso estoy hablando de la materia. Por ejemplo, las piedras. Ninguna piedra es igual a otra piedra. ¿Se fijan? Aunque comparten, o sea, digamos, la manera, la causa material, por así decirlo, y más que la causa material, el accidente, la forma específica, el detalle específico, sería como su accidente, ¿sí? ¿Cómo podríamos explicar la pluralidad de las cosas que existen en el mundo? Porque desde la óptica aristotélica tendríamos que las cosas que existen, aunque son sustancialmente iguales, por ejemplo, el universal, el árbol, ¿no? O sea, los árboles, ¿no? Todos son semejantes, pero al mismo tiempo diferentes, porque hay el árbol singular que no es igual al otro árbol. La forma del árbol también es diferente. No hay dos objetos que sean absolutamente iguales, sin embargo participan, digamos, de la misma esencia, el hecho de ser árbol, ¿sí? No hay dos seres humanos que sean exactamente iguales, sin embargo participan de la misma esencia, que es el hecho de ser humanos, ¿no? Eso es a lo que se refiere.
A ver, Gabriel. Pero aquí en el caso de Aristóteles, la esencia de los entes es inherente a los entes. Y a diferencia de Platón, que habla que la esencia es externa a ellos y que los entes nada más son las copias de las esencias que son ajenas a ellos. Exactamente, sí. Ese es el punto de vista realista, digamos, que marca la diferencia, perdón, que marca la diferencia del punto de vista aristotélico. O sea, esto está en el propio objeto, por así decirlo. Sí, Jesús Lauro. Adelante. Ok, entonces los accidentes de las cosas son aquellas características que se pueden como que observar, analizar y se pueden separar de otras a partir de los sentidos, ¿no? Cuando veo una roca un poquito diferente a la otra, ese es el accidente. Pero cuando es la esencia, pues ya es algo que no se puede ver tan bien, tan fácil con los sentidos. Es algo que se tiene que ver con la razón o con algo más allá, ¿no? Sí. Las causas. Las causas, sí. Ahora bien, hay piedras en el río y hay piedras en la playa, ¿sí? Ambas son piedras, ¿no? Las piedras más finas, por ejemplo, de la orilla de una playa, o las rocas que están también en una, contra las que se estrella las olas del mar, qué poético suena eso, tienen una causa, tienen una finalidad, tienen una diferencia específica, ¿sí? Esa diferencia específica también está dada, o este accidente, por así decirlo, también está dado respecto de la finalidad que vayan a cumplir. Por eso están en una parte, digamos, distinta, ¿no? Por así decirlo. No sé si se entiende. Igual ahorita en el video quedará mucho más claro. Voy a nada más leer esta parte, vamos al video, regreso nuevamente a la lectura. Ok, entonces destacaba yo la noción de accidente como un principio importante y una categoría importante que debemos de tomar en cuenta. Permítanme. Fíjense, aquí lo dice, a ver. Perdón. Añádase a esto el decir a quién corresponde el estudio especulativo de la identidad y la diversidad, de la semejanza y la desemejanza, de la identidad y la oposición, de la anterioridad y la posterioridad, y de los demás principios de este mismo género que suelen someter a su consideración los dialécticos. También hay que inquirir cuáles son los accidentes propios o esenciales de cada cosa y estudiarlos no ya solamente en sí mismos, sino bajo las posibles razones de oposición mutua. Más aún, hay que estudiar también si son los géneros los elementos de las cosas o si lo son las partes intrínsecas de cada cosa. Si los géneros son los predicados últimos de los seres o son los primeros. Por ejemplo, si el concepto genérico de animal o de hombre, el que es principio del individuo y con más razón que el mismo individuo. Es importantísimo estudiar y averiguar si fuera de la causa material hay otra causa que lo sea por sí misma o no, y si estas son una sola o varias, y si están o no fuera del todo, y llamo aquí todo a la causa material con sus atributos, si es algo o nada, o bien si es algo propio de unos seres y no lo es de otros, y cuáles son entonces estos seres. Luego, respecto a los principios, si poseen una limitación en su número o en su especie, tanto los que radican en las explicaciones lógicas o formales, como los que radican en el mismo sujeto. Y si son los mismos o son diversos los principios de los seres perecederos y los de los seres imperecederos. Y si son todos incorruptibles, o bien los de los seres perecederos son también perecederos. Y la más difícil y embarazosa de las dificultades, si realmente es la sustancia de los seres y no otra cosa la unidad y el ser, tal como pretendían los pitagóricos y Platón, o bien se da, además, otra cosa que le sirve de sustancia, algo así como lo que Empédocles llamaba la amistad y otros el fuego, el agua o el aire. Y si los principios son universales y miran a lo universal, o hacen referencia a cada una de las cosas particulares, si están en potencia o en acto, si hay que concebirlos en movimiento o de otra manera. Todas estas son
cosas, en efecto, que encierran graves dificultades. Y aún cabría añadir la cuestión de si los números, las longitudes, las figuras y los puntos son o no sustancias. Y si lo son, si estas sustancias son independientes de los seres sensibles o existen en ellos. Respecto a estas cuestiones, no solo es difícil hallar la verdad, sino incluso lo es el formular la duda en un razonamiento que tenga rigor. Bueno, antes de continuar con la lectura, me voy a ir directamente al video con el que empezamos a ver en la explicación del profesor del video. Permítame tantito. Wait a minute. Ajá. Vamos a ver dónde lo dejé porque había bajado el video. Madre santa, ¿dónde está? Permítanme. Grabadas, pensamiento, cultura. Ay, Dios. Permítame. Un segundito, por favor. Hasta aquí, digo, pueden hacer un comentario mientras ubico el... Sí, profesor. Quería preguntarle aquí. Bueno, aquí en este libro tercero, entonces Aristóteles comienza, pues, de cierta forma, a enumerar cuáles son estas dificultades, o que en la traducción que tengo ponen apoías, que pues apoía en término griego es este asunto de sin salida, de que supone una cuestión difícil de resolver. Entonces, aquí comienza a pues, desplegar las preguntas que uno leía acerca de cómo va definiendo sus... bueno, cómo va definiendo aquellas pues, teorías que está utilizando al momento de formular sus explicaciones metafísicas acerca de, por ejemplo, cuántas ciencias, si no solamente es una ciencia, son varias, que si al momento de investigar la materia, hablamos de la materia en sí, de la entidad, o si también hablamos de sus accidentes y cosas así, ¿no? Entonces, por lo que estoy viendo también a lo largo de este libro también está desarrollando las distintas aporías o distintas dificultades que con la finalidad de al menos definirlas, si no es que quizás resolverlas, o lo que no sé si te llega a eso. Sí, yo creo que lo que quiere decir también usted, y lo que quiere decir Aristóteles, es que el conocimiento del ser, o sea, de los entes, nunca deja de estar exento de dificultades, ni exento de contradicciones, lo que llamaríamos nosotros modernamente obstáculos epistemológicos, ¿no? O sea, por eso hablaba de las dicotomías aquí Aristóteles, o de las contradicciones, las antinomias y los obstáculos. Entonces, el conocimiento de las características específicas de los entes, siempre, que es el objeto propio de la ciencia, ¿no? Y de la metafísica, en tanto, digamos, la ciencia primera, o de la filosofía en tanto ciencia primera, pues ese es parte del ejercicio de la actividad de la filosofía y del filósofo, ¿no? Pero nunca, digamos, sobre todo si como pretende Aristóteles, ya no vamos a explicar la materia o lo que existe fuera de lo que existe, ¿sí? Porque quizás será mucho más cómodo explicarlo fuera de lo que existe, a explicarlo a partir de una esencia, o explicarlo a partir de la simplificación de una de sus formas, ¿sí? De un elemento, de una física, de una causa única, ¿no? O de una combinación de causas, ¿no? Pero entonces, ahora explicar las cosas a partir de su propia naturaleza, sin recurrir a las explicaciones idealistas de Platón, pues es otro asunto, ¿no? Y ahí va el esfuerzo, pues,
de la metafísica hacia allá, ¿no? Bueno, voy a compartir el video ahí donde nos quedamos. Yo creo que después de esta parte ya podemos volver con un poco más de claridad en cuanto a los conceptos, y para seguir avanzando. Permítanme un segundo. A ver, ahí está. Ahí se ve, ¿verdad? Pero espérame, antes de esto, tengo que conceder el permiso del audio. Ahí está. Ahora sí. Ahí se ve, ¿verdad? Muy bien. Va. Continuamos con nuestros videos sobre la metafísica de Aristóteles y el día de hoy hablaremos de las 4 causas. Como vimos en nuestra serie sobre los presocráticos, una de las preguntas más importantes que se hace la filosofía es la del origen del mundo y de todas las cosas. Desde sus inicios, la filosofía ha buscado el principio o arjé, como le decían los antiguos presocráticos, del mundo y de la realidad. Cada uno de ellos dio una respuesta distinta a estas preguntas. Al comienzo del libro de la Metafísica de Aristóteles, se hace un recuento de estas explicaciones que resultan insuficientes, ya que para Aristóteles estas explicaciones solamente comprendían un solo tipo de causa. En cambio, Aristóteles dice que cada cosa podría tener al menos 4 causas y que estas causas no son excluyentes entre sí, sino que podemos dar distintas respuestas sobre el origen o el fundamento de una cosa dada según lo que estemos preguntando. Así pues, Aristóteles propone su teoría de las 4 causas. La primera causa que cita Aristóteles es la causa material. La causa material trata de explicar el origen de una cosa a través de su composición física, es decir, de su materia. Los presocráticos, especialmente los jonios, como Tales de Mileto, pensaban que la realidad tenía una explicación material. Tales pensaba que todo estaba constituido de agua, por ejemplo. Aristóteles está de acuerdo con esto, sin embargo, piensa que esta causa no es suficiente para explicar la realidad. La causa material explica la composición de un objeto o de una cosa. Por ejemplo, una estatua puede estar hecha de madera o de mármol, pero necesariamente tiene que estar hecha de algún material. La madera sería la causa de una estatua, pero solo en un nivel material. Y habría que dar otras explicaciones para completar la explicación de este objeto en particular. Así pues, un segundo tipo de causa sería la causa formal. La causa formal sería aquel modelo intelectual o conceptual a partir del cual se refleja o se hace una cosa. Como vimos en su momento, Platón fue el gran defensor de la causa formal, pues decía que todas las cosas materiales no son sino una copia de las ideas que habitan en el mundo de las formas. Estas formas son para Platón la verdadera causa de toda la realidad. Así pues, un hombre o un perro no es sino una copia de la idea pura de hombre o la idea de perro. Siguiendo el ejemplo de la estatua que pone Aristóteles, la causa formal sería el plano o la idea que tiene en la cabeza el escultor, por ejemplo, a la hora de hacer su escultura. Por ejemplo, el escultor podría estar pensando en hacer tallado de un rostro humano o de un animal. Y esto que está en su imaginación o en su mente y que después es plasmado en la escultura es lo que sería llamado la causa formal. Veremos en otro video que para Aristóteles las cosas sensibles están siempre constituidas de estas dos cosas, de materia y de forma. La materia es llamada en griego ile y la forma es llamada morfé. Por esta razón a esta teoría se le conoce como ilemorfismo. La causa material y la causa formal nos presentan explicaciones de cómo es una cosa en este momento, pero no de dónde surgió ni cuál es su propósito. No nos habla ni de su pasado ni de su futuro, sino solamente de su presente. Para dar estas explicaciones adicionales, Aristóteles invoca 2 tipos nuevos de causa. La tercera causa sería la causa eficiente. La causa eficiente se trata de un agente o de un motor que echa a andar o genera la cosa de la que estamos hablando. En el ejemplo de nuestra escultura de madera, pues se trataría del escultor o del tallador
¿qué está haciendo la escultura? Es necesario que exista un escultor que talle con sus propias manos y le dé forma a la materia para que exista una escultura. Así pues, ya tenemos 3 elementos que explican esta misma cosa. La materia, que en el caso de la escultura sería la madera, la forma, que es la idea a partir del cual se hace la escultura, y por último, una causa eficiente, que se trataría del trabajo propio del escultor al trabajar la madera. La causa eficiente fue mencionada por los presocráticos pluralistas. Empédocles decía que el amor y el odio, y Anaxágoras que el entendimiento o el nous era lo que echaba a andar la realidad. Sin embargo, esta no es la última causa, dice Aristóteles. La última causa es la causa final, y según Aristóteles, esta no había sido propuesta por nadie antes que él. La causa final se trata de la finalidad o del objetivo con el cual una cosa existe o fue generada. En el caso de la escultura, se trataría de la razón por la cual se esculpió. Quizás fue un encargo que se va a poner en algún templo o en alguna casa. Esa sería su causa final, su objetivo y el propósito con el cual fue hecho. Así pues, Aristóteles nos presenta una teoría de las 4 causas: material, formal, eficiente y final. La gran aportación de Aristóteles es presentar de manera ordenada estas causas y decir que la explicación de una cosa no se reduce solamente a una de sus causas, sino que puede tener distintas según lo que estemos preguntando. Si preguntamos de qué está hecha la escultura, diremos que es de madera. Si preguntamos qué representa, diremos que es la figura de un hombre, de un animal, de un niño. Si preguntamos quién la hizo, diremos que este célebre escultor. Y si preguntamos cuál es su propósito, diremos que es para adornar una casa, una iglesia o lo que sea. Así pues, Aristóteles está incorporando una dimensión lingüística a su teoría, es decir, que podemos tener distintas respuestas según lo que estemos preguntando, algo que hasta entonces ninguno de los antiguos griegos había logrado ver con tanta claridad. Podrás encontrar la exposición de las 4 causas en el libro 2 de la física y en el libro 1 de la metafísica de Aristóteles. También te puedes apoyar en el Aristóteles de Barnes, en la historia de la filosofía griega de Guthrie, en las lecciones sobre la historia de la filosofía de Hegel y la introducción de Alejandro Vigo. Bueno, aquí vayan pensando ahorita en así como los ejemplos que dio sobre la escultura, y cómo podemos adjudicar estas 4 causas o podemos determinarlas. A ver, vayan pensando en algún ejemplo ustedes mismos que puedan escribir y en el chat, ¿no? Para ver si se han comprendido estos 4 principios, ¿no? Voy a dejar que corra el video para que nos hable de estas otras categorías. Cuando termine el video, hasta la parte que corresponde a la metafísica, voy a regresar en el libro 5, el capítulo 1 y el capítulo 2, sobre que en particular es donde habla exactamente de las causas, ¿no? Para volver a revisar este punto que ha mencionado el profesor. ¿Ok? Continuamos. Continuamos haciendo nuestro recorrido a través de la metafísica de Aristóteles. Y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante, el acto y la potencia. Recordemos en nuestro video pasado que Aristóteles presenta 4 tipos de causas. Lo que se nos presenta con esto es que no hay solamente un modo de hablar de la causa, y lo mismo podemos decir respecto del ser. Quizá uno de los conceptos más importantes de toda la filosofía aristotélica es lo que se conoce como la polisemia del ser. Polisemia es aquello que tiene muchos significados o sentidos. Y así pues, lo que Aristóteles nos está queriendo decir es que el ser se dice de muchos sentidos o de muchas maneras. Esta frase es absolutamente vital para comprender la filosofía de Aristóteles y cambió por completo la forma en que se entendía el pensamiento filosófico. Esto ya lo entendemos, pues como vimos en el video pasado, la causa se puede decir de al menos 4 modos. Y lo mismo podemos decir respecto del ser, que se dice de muchas maneras.
esto era algo que los antiguos presocráticos no podían entender. Para Parménides, por ejemplo, el ser y el no ser solamente se dicen de una forma, en sentido absoluto. Recordemos que Parménides decía que el ser solamente es y el no ser es aquello que no es. Sin embargo, Aristóteles va a problematizar esto y comentará que el ser y el no ser se pueden decir de diversos sentidos. Uno de los sentidos en los que se puede hablar del ser y del no ser es respecto del cambio, del movimiento o de la acción. Esto será resumido en Aristóteles a través de 3 conceptos fundamentales: el acto, la potencia y la privación. Podemos hablar del acto o energeia como la cosa tal cual se nos presenta ya realizada. Decimos, por ejemplo, que un árbol es un árbol que ya está en acto, pues ya está realizado. En cambio, la potencia es hablar de aquella capacidad que tiene un objeto de cambiar. Como el ejemplo que poníamos, el árbol es un árbol en acto, pero puede ser un leño en potencia, ya que si nosotros lo talamos, podemos hacer madera con él. El mismo árbol está en acto y en potencia. Es árbol y no es leño, pero puede llegar a ser un leño. Así pues, estos conceptos nos ayudan a tener una comprensión más sofisticada de la realidad que lo que tenían los antiguos presocráticos. Así pues, aquí tenemos 2 conceptos fundamentales para comprender a Aristóteles: el acto y la potencia. Sin embargo, hay otro concepto que nos ayudaría a comprender mejor el cambio y el movimiento, que es la privación. La privación es la incapacidad total de ser o de cambiar. Y siguiendo el ejemplo del árbol, podemos decir que lo podemos convertir en un leño, pero el árbol tiene la total privación o la total incapacidad de convertirse repentinamente en mármol. De esta manera, Aristóteles nos brinda nuevos conceptos para explicar lo que los presocráticos no pudieron, ya que Parménides solamente entendía el ser en acto y el no ser como una privación, sin tomar en cuenta que las cosas también pueden ser en potencia, es decir, tienen la capacidad de cambiar, aunque todavía no sean aquello en lo que se van a convertir. Quizás sea bueno poner otro ejemplo para explicar esto mismo. Un niño es un niño en acto y al mismo tiempo es un adulto en potencia. En él habitan estos 2 modos de ser al mismo tiempo. Por el hecho de ser niño, está siendo niño, pero también puede llegar a ser una persona adulta. Sin embargo, este niño tiene la total incapacidad de convertirse repentinamente en un ser mitológico como en un unicornio. Y así diríamos que tiene la privación de ser un unicornio. Acto, potencia y privación son conceptos metafísicos que nos ayudan a explicar el cambio de una manera que los antiguos presocráticos nunca pudieron, y que se relaciona con todo un sistema metafísico que Aristóteles va a construir. El acto y la potencia se relacionan, por ejemplo, con las causas. La causa material de la que hablábamos en el video pasado se relaciona con la potencia, como en el ejemplo del leño que poníamos. La madera tiene la capacidad de convertirse en una escultura, es decir, es una escultura en potencia. Por otro lado, Aristóteles va a comparar la causa formal con el acto, ya que cuando un escultor realiza la escultura sobre la madera, lo que está haciendo, en términos aristotélicos, es actualizando su forma, dándole una forma para volverla una obra de arte. Acto y potencia son solamente un tipo de los modos de ser de los cuales habla Aristóteles. En los siguientes videos hablaremos de otros modos de ser que nos ayudarán a comprender la teoría metafísica de Aristóteles. Para el acto y la potencia puedes encontrarlo en el libro 8º y 9º de la Metafísica de Aristóteles, y te puedes apoyar en el Aristóteles de Barnes, en la Historia de la Filosofía Aristóteles de Mosterin, en la Introducción de Alejandro Vigo y en las lecciones sobre la Historia de la Filosofía de Hegel. Bien. Voy a dejar de compartir para, bueno, primero señalar antes de que se me olvide, que el filósofo está privado de ser unicornio, ¿sí? A propósito de la facultad. Pero vamos a ver aquí los ejemplos que les pedí. A ver, la caguama. Aquí se refiere a la bebida, ¿no? No se refiere al animal, o sea, la caguama, causa formal, bebida que se consume cuando hay calor.
válgame Dios. Causa eficiente, brazo que la mueve. Causa material, vidrio y cerveza. Causa final, acompañar la comida y refrescar. Bueno, pues está muy celebratorio eso. Vamos a ver el otro ejemplo. Espada, de Daniel. Causa material, un metal, como es el oro, hierro o bronce. Es la causa material. Causa formal y de un arma. Quien la diseña, o podría ser ¿cómo se llaman los que forjan las armas? Los armeros, ¿no? Se llaman, ¿no? ¿Sí? Que tiene presente en su mismo pensamiento la idea, la forma que es sobre la que va a forjar esa espada, ¿no? Esa espada que necesariamente tiene que hacerse de un material específico. Causa eficiente es el herrero, exactamente, el herrero, ahí está, el herrero o persona dedicada a la herrería, en este caso el forjador del arma, ¿no? Causa final, la ofensa o defensa en una guerra, es decir, la finalidad del objeto es dañar o penetrar en materiales sólidos, ¿no? Que puede ser utilizada para una guerra o lo mismo también puede ser utilizada para incluso para cortar un árbol, ¿no? También con una espada, ¿no? Bueno, dependiendo o cortar un tronco quizás, ¿no? No necesariamente para la guerra. ¿Sí, Gabriel? Un par de asuntos. Primero, le dejaba la pregunta de que si la causa eficiente, en el sentido de que es el origen del movimiento de un ente, ¿es externo al ente necesariamente? Perdón, no te escuché. A ver. Que si la causa eficiente tendría necesariamente que ser externa al ente. Para modificarla, tendría que ser una fuerza. A ver si quieres cerrar el micrófono. Tendría que ser una fuerza o un agente que lleve a cabo ese movimiento. ¿Sí? Para que sirva para la transformación. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la espada, ¿no? Ahorita vamos con la caguama, si quieren. La espada no se hace a sí misma, ¿sí? No tiene esa capacidad. Pero habrá que ver, por ejemplo, no sé, pensemos en otro ejemplo, o sea, digamos, si en una explicación no religiosa de la formación del universo, por ejemplo, ¿no? O de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Es evidente que existió una causa eficiente desde la perspectiva aristotélica, ¿no? Algo que propició ese movimiento que tuvo como consecuencia o tuvo como finalidad en este sentido la vida en la Tierra, por así decirlo, ¿no? O sea, o la constitución de la Tierra, pero es un agente o una fuerza, sea un sujeto, que es finalmente el sujeto es el que piensa el ser, sea un agente externo que permite que aquello que no estaba en ese estado se transforme a otro estado, ¿sí? Aquí lo que vemos es que existe una modificación de una materia que da origen a otra cosa, ¿sí? Algo que no estaba y que se genera. No sé si me expliqué, Gabriel, Fernando, otra vez Gabriel y Fernando, que Gabriel sigue con la mano levantada. Entonces, la causa eficiente es aquel agente que hace que origine el cambio en un ente. Entonces, sí. También tenía otra pregunta, que tiene que ver con bueno, lo puedo preguntar después de mi compañero, no hay problema. Bueno, ahorita regresamos contigo. Fernando. Sí, bueno, es que es muy parecida a la pregunta también, creo yo, no sé, sinceramente, pero sí, nada más que como confirmar, entonces la causa eficiente puede ser tanto el herrero como las herramientas que utiliza, o se excluyen una con otra. O sea, cuando decimos que tiene que ser algo que causa un efecto de una modificación ¿sí? Estamos hablando de un agente.
este agente, en el ejemplo aquí de la espada, este agente es externo al material mismo, o sea, el hierro que se va a forjar, etcétera, etcétera. Este agente al mismo tiempo, digamos, aquí se conjuga la causa formal porque es el que ha pensado la idea, y es el que lleva a cabo el proceso, o sea, la acción específica, objetivas o digamos la praxis, ¿sí? Sobre un material con el cual va a modificar algo, por ejemplo, fundir hierro para forjar la espada, un modelo para finalmente forjar la espada. Y entonces yo decía que esta causa eficiente tiene que ver con aquella fuerza o aquel agente o aquel evento, si ustedes quieren llamarlo así, que permite la modificación o la transformación de un elemento que previamente no estaba como después estuvo, ¿sí? Por eso hablaba del ejemplo también de la Tierra, ¿no? Es una causa externa al objeto mismo que va a ser modificado, porque porque la espada no se hace a sí misma, si vamos al ejemplo, ¿no? Exige una intervención. Y si viéramos otro ejemplo, no sé si alguien puede dar otro ejemplo, porque el de la caguama como que no me convence. Dana, ¿sí? Ese mero que puse. Sí. A ver, vaso de... Sí, Dana, y luego vemos lo que Jesús escribió. Okay, gracias. Es que yo también tenía duda con eso porque estaba pensando en un libro. Y dije, ok, la causa material sería como que el papel, las hojas. La causa formal diríamos que es como la esencia del libro, que sería la obra impresa o escrita. Diríamos que la causa final sería que pueda ser utilizado para leer, entretener y aprender cosas a través de él. Pero la causa eficiente me quedé con duda si sería el escritor, porque sí, transformaría... Si no hay escritor, no habría libro. Lo que habría Sí, sería exacto. un conjunto de hojas, ¿no? Por eso digo que tiene que ser un agente o una fuerza que permita que esto, digamos, que en Platón estaba como una esencia, o el mismo Aristóteles, para no irnos a Platón, la diferencia entre el acto y la potencia, ¿no? O sea, la potencia, una hoja en blanco, potencialmente puede ser un cuento, por así decirlo, ¿no? O un conjunto de hojas en blanco potencialmente pueden ser un libro, pero para que sean un libro, o una tesis, por ejemplo, ¿no? Para que sea un libro tiene que llevarse a cabo la actividad de que alguien escriba en esas hojas, ¿no? Y que esas hojas cumplan cierta determinada condición para ser consideradas libro, ¿no? Pero mientras no exista esa acción sobre las hojas, aquello no será un libro, ¿no? Y aparte, para hacer un libro, no basta escribir sobre las hojas tienen que tener una cierta disposición, una estructuración, un libro el objeto que llamamos libro, ¿sí? Tiene una serie de características específicas, ¿no? Porque, por ejemplo, una libreta escrita, o sea, ahí están hojas de papel, ahí está la escritura, sin embargo, no es un libro. Habría ciertas, digamos, condiciones del objeto, ¿sí? Entre ellas esta causa final, ¿no? Esta finalidad, ¿no? Para que le llamemos libro. Si no las cumple, entonces no es un libro. Pero para que sea libro, el agente tiene que pasar de la potencia al acto, por así decirlo. No sé si me estoy explicando. Profe, pero también, A ver. porque es de lo mismo, o sea, si ya tienes, para que sea un libro, también debes tener aquella persona que hizo la estructura del libro, que tuvo que hacer las hojas, o la fábrica misma que hizo eso. Aquí estaríamos con la causa material, ¿no? Ahí estaríamos Pero con la la causa. persona, o sea, el sujeto que hizo eso, y ahí nos vamos a un problema de que siempre podemos ir más a fondo. Entonces, una silla, si le hiciste una modificación tú, bueno, tú hiciste esa modificación y ahí está la silla. Pero también está esa persona que hizo originalmente la silla. ¿Sí se me entiende? Sí, pero ¿cuál es la dificultad ahí? Que siempre,
Bueno, no siempre, pero hay veces donde hay más sujetos que participaron. Sí, Puede haber bueno, uno y luego otro y luego otro y luego otro. claro, porque la materia, o sea, la materia continuamente puede transformarse. O sea, Aristóteles no te está diciendo, por ejemplo, que las cosas necesariamente tengan que ser las mismas, sino las cosas se van transformando. Los objetos, tanto los objetos de la naturaleza como los objetos artificiales creados por el hombre, se van transformando y pueden ser otras cosas. Pueden ir adquiriendo, digamos, otras formas, o pueden ir, digamos, sí, dentro de esa transformación van adquiriendo diversos accidentes, ¿sí? Como estas notas distintivas, características particulares, ¿sí? El objeto se puede, pero en su inicio, o sea, también lo que está diciendo Aristóteles, en el acto mismo de generar un objeto como la espada, ¿no? O un vaso de vidrio, por ejemplo, hay una idea del vaso, ¿no? Hay una causa eficiente, hay un material sobre el que trabaja y hay una finalidad de ese vaso, ¿sí? O sea, por ejemplo, bueno, vamos a ver el ejemplo de Jesús Lauro, ¿no? Vaso de vidrio, causa formal, idea de un causa material, vidrio, ¿no? Vidrio. Causa formal, idea de un envase o de un vaso, o de un envase, ¿no? Causa eficiente, fábrica o personas, o esas personas que hacen vasos. ¿Cómo se llaman esas personas? Bueno, ¿cómo se llaman? Causa final, bueno, un objeto para que retenga líquidos que se puede utilizar para beber. Ok, vasistas, no son los vasistas, tienen otro nombre, ¿no? Pero, a ver, voy al punto. Ok, se generan las causas a las que se refiere Aristóteles, que sirven para explicar este ser que se dice de muchos modos. Decíamos, o sea, hay múltiples formas de este ser que es plural. Hay acción, como Aristóteles reconoce que hay una causa material, pero que también hay una modificación o hay un movimiento, estas teorías de las causas sirven para explicar precisamente eso. Las cosas no necesariamente siempre permanecen iguales a sí mismas, sino se modifican. Si fuéramos heraclitianos, diríamos que se están modificando continuamente. El vaso de vidrio es y constantemente está dejando de ser. La silla es y constantemente está dejando de ser lo que es. ¿Sí? Todas las cosas se pueden modificar, pero lo que trata Aristóteles es, bueno, de establecer justamente sus causas, ¿no? Para poder, digamos, hablar de la naturaleza o hablar de lo que existe, ¿no? Dana, no sé si más o menos resolvimos, igual seguimos viendo el ejemplo. Regresamos con Gabriel, si Dana no tiene más, si más o menos nos comenta si más o menos somos claros o todavía está la duda. Sí. Sí me quedó claro que el autor es el que pone las palabras y ejerce como una acción y hace que se cree el libro. Pero sí me quedé con una duda pequeñita sobre, en el caso de la imprenta también ejerce una acción y hace que el libro sea lo que tenemos ahorita. No sé Sí. Ok, pero la imprenta se refiere ya al proceso técnico. No habría libros sin alguien que los escribiera, ¿o sí? No. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo fundamental ahí? La persona que los escribe, ¿no? O sea, la persona que los piensa, y que de alguna manera, vaya, la cosa sería ya, digamos, si hablamos de la imprenta, es como aquí lo identifican, es una causa eficiente, ¿no? ¿Sí? Y hay una materia también, o sea, el papel, bueno, en fin, la serie de cosas con las que se hacen los libros. Pero tiene que existir la idea del libro antes. O sea, el libro no existe, no, pum, aparece, ahí está el libro, ¿no? El libro es pensado, está, y luego hay alguien que lo piensa, hay alguien que realiza una serie de labores, no una sola labor, no un solo ejercicio, ¿no? Hablar de un libro es algo, digamos, donde intervienen más cosas, no es un solo proceso, ¿sí? Es un proceso teórico y práctico para hablar de un libro, ¿no? Pero no podemos pensar
primero en el proceso técnico sin haber pasado por el proceso práctico. Y otra vez este ejemplo sirve para hablar del acto y de la potencia, ¿no? La potencia, como puede ser esto que decíamos, o sea, un conjunto de hojas eventualmente pueden ser, si son modificadas, si hay una acción sobre ellas, eventualmente pueden ser un libro. Pero también pueden ser otras cosas. ¿Qué tal si el escritor o la escritora se enoja, se frustra, y también pueden servir para una fogata o pueden servir para quemar la casa del escritor? Híjole. ¿Sí? Bueno, o sea, depende, pues, o sea, ahí está la potencia. Como por ejemplo, en potencia, todos ustedes y yo potencialmente podemos ser grandes filósofos, grandes filósofas, ¿no? Pero tenemos, fíjense, les iba a comentar esto porque cuando escuchaba el video, pensaba que aquí Aristóteles sigue también, cuando habla del acto y de la potencia, sigue en el esquema de la paideia griega. O sea, el esquema de la paideia, bueno, ya nos tocará el próximo semestre, Filosofía de la Educación. El esquema de la paideia es un esquema del que ya había hablado Platón. Y Platón dice que Platón hablaba de la naturaleza. Para Platón, si hablamos educativamente, por ejemplo, hay que saber elegir con claridad de acuerdo a los sujetos, de acuerdo con sus potencialidades, de acuerdo con su propia naturaleza. Y entonces se van formando de acuerdo a aquello que llama Aristóteles potencia. Platón lo denominaría como la naturaleza, ¿sí? Y entonces orientar la formación de estos sujetos de acuerdo a su naturaleza. Hay quienes tienen actitudes para las artes, hay quienes tienen actitudes para las matemáticas, hay quienes tienen actitudes para no sé, para otras cosas, ¿no? Y entonces la formación, la labor del maestro es ir dando consistencia a esa forma, es ir moldeando esa forma. ¿Para qué? Para contribuir a que llegue a realizar los fines que desde la mirada platónica, es decir, la potencia del sujeto. Esa es la visión un poco también que tiene que ver con el valor de la educación en la formación de la virtud, ¿sí? La educación sería aquel elemento que potencializa que aquello que está como posibilidad se vuelva una realidad en los sujetos. Entonces ahí también Aristóteles, de alguna manera, cuando habla del acto y la potencia, aunque no lo dice en este sentido educativo, de alguna forma existen estos resabios, ¿no? Las cosas pueden llegar a ser diferentes de lo que son. Ahora, el procedimiento para hacer que las cosas sean diferentes de lo que son es lo importante. Si es un buen procedimiento, si es el procedimiento adecuado, se hará la espada o se hará el vaso de acuerdo a cómo debe ser. Pero si en quien diseñó, y sobre todo, una cosa es el que diseña, otra cosa es el que opera, si no lo hace de acuerdo a como debería de hacerlo, entonces, por ejemplo, no sé, si la espada, por ejemplo, no sé, hay un término que no me acuerdo cómo se llama, se enfría, ¿no? En un determinado, el templar, sí, el templar, ¿no? El templado de la espada. No se hace a cierto tiempo, entonces el material no sirve, ¿verdad? Hasta donde yo sé, digo, nunca he hecho espadas, pero eso es a lo que me refiero. De ahí la importancia de que quien sea el agente, lo haga de la forma adecuada. Si no cumple todos los requisitos, entonces las cosas no llegarán a ser lo que teóricamente deberían de ser. Y también esto alude al asunto de que las cosas que nosotros queremos ser, fíjense cómo voy a empezar un poquito a conectar esto con la ética. También opera otro asunto que llamaríamos un asunto de voluntad, ¿sí? Para llegar a ser algo que uno no es, necesita operar no solamente esta idea o el conocimiento que tenemos
de aquellos que queremos ser. Necesita operar también la voluntad para dirigirnos y romper los obstáculos o cruzar los obstáculos para ser lo que queremos ser, ¿sí? En el caso de los seres humanos, no es lo mismo el caso de forjar una espada o hacer un vaso de vidrio, que diríamos son procedimientos que tienen ciertos requerimientos técnicos, por ejemplo, lo que decía Dana Carolina, de, bueno, escribir un libro. Pues escribir un libro es, creo yo, es mucho más complicado, a lo mejor y exagero, no lo sé, que hacer una espada o fundir el vidrio para hacer un vaso. Por ahí Jesús Lauro, Gabriel, iban a hablar, no sé, Jesús Lauro y luego Gabriel. Sí, quería hablar todavía de esto, no sé si Gabriel hable de otra cosa un poquito más diferente. Pero bueno, porque tengo una duda con esto todavía. Ya entendí que todas las cosas tienen movimiento constante y esto que cuestioné no tiene por qué contradecir las causas. Ok, todo puede tener varios procesos y puede tener varias causas eficientes dependiendo del tiempo. Entonces, alguien puede crear la hoja a partir pues, de los árboles. Y luego alguien puede crear los libros a partir de las hojas y alguien puede crear el libro ya escrito y con todas las ideas del autor a partir pues, del autor. Ok, y ahora me pregunto, bueno, siempre podemos ir más abajo y siempre podemos ir más arriba. No solo en la causa eficiente, sino también en una causa material. También, pues Sí, también, ¿no? una hoja puede estar hecha de, la verdad no estoy seguro, pero algo de los árboles. Y eso puede estar hecho de otras cosas. A Y ver, también nos podemos... pero el árbol, a ver, pero el árbol ¿de qué está hecho? Exacto, de madera. Por eso, a ver, pues entonces, ¿a dónde más reduciría? Bueno, Ajá. pues es que puede decir, si queremos exagerar, digo, está bien el ejemplo, pues está hecho de átomos de esto y de esto y de este otro, ¿no? Es lo que quería ir. Sí, y estos átomos a su vez están hechos de moléculas y de otras cosas. Pero ¿qué con eso? ¿Qué utilidad nos da si en los términos prácticos, o sea, por lo menos estamos hablando de la posibilidad de que las hojas de papel se originan a partir de los árboles, ¿no? De la madera de los árboles. Pero ahí está también una pluralidad de las cosas que se puede hacer con la madera de los árboles. Como se decía ahí, ¿no? En el ejemplo, se puede hacer una escultura, se puede hacer una silla, se pueden hacer hojas de papel, se puede hacer una carne asada, se puede hacer no sé, un incendio forestal, se puede hacer... Pues es infinito lo que se puede hacer. Exactamente. La creatividad es infinita. Exactamente. Ahora, ok, entonces, al nivel práctico, pues sí es bastante útil lo que nos dice Aristóteles. Y ya si nos ponemos a profundizar demasiado, llegamos a un punto donde pues siempre es difícil porque la ciencia, por más que lo intenta, no puede llegar a lo absoluto. Si profundizamos en la materia, pues llegamos a átomos, llegamos a más, y nunca hay algo que... Usted quiere decir que es lo Dios. último. Exacto, algo Usted así. quiere decir Dios, ¿no? Por ejemplo. Sin decirlo. Una causa, la causa primera, pues. Que pues sí. ya es algo que tal vez no lo menciona aquí Aristóteles, pero también puede tomar parte. Sí lo va a decir Santo Tomás o sí lo va a decir San Agustín. Sí, Gabriel. Sí. Bueno, Gabriel, tú primero. Sí, creo que no, para evitar adentrarnos en cuestiones acerca de lo que yo llamaría, sin ofender, es lo que yo llamaría trivialmente cierto. Es decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un libro, por ejemplo, la Metafísica de Aristóteles, tenemos un libro, ¿no? Uh-huh. Y hablamos de su causa material, pues decimos sí, su causa material son hojas, son todo lo que es lo que está constituido, ¿sí? Pero resulta trivial decir, bueno, también está constituido lo que eran árboles, y esos árboles estaban hechos de átomos y demás, y así llegar hasta lo más
hasta el Big Bang, pues si quieres. Exacto. ¿Por qué? Porque pues creo que lo que resulta más fundamental para explicar al ente, en este caso un libro, es aquello que le es más próximo en sus causas. Es decir, que si por ejemplo hablamos de la causa eficiente del libro, decimos que su causa eficiente es Aristóteles, porque Aristóteles escribió ese libro. Sin embargo, podemos irnos más atrás y decir, bueno, pero es que también la mamá de Aristóteles es una de las causas por las cuales existió Aristóteles, y así, y su abuela, y así sucesivamente, y llegar hasta el inicio de la raza humana y llegar hasta el Big Bang. Pero entonces, es trivialmente cierto, claro, sí, es una de las causas eficientes del otro, pero para comprender la realidad de este ente, tenemos que referirnos a la causa eficiente que le es más próxima, porque de lo contrario estaríamos pues, perdiéndonos en trivializaciones. Ahora bien, la cuestión aquí que quería así, preguntar es que, según lo que yo lo estoy interpretando para Aristóteles, esta causa eficiente podría interpretarse como este origen de aquello que es, o a partir de lo cual se originó, mientras que la causa final es inherente a esto, es decir, que todo objeto tiene una razón de ser, tiene un telos, una finalidad o propósito. Pero ahora bien, lo que estoy también viendo de diferencia entre Aristóteles y Platón es que para Platón, en el caso de la causa formal, que sería la idea o la forma, esta forma la define como inmutable o perfecta. Sin embargo, como Aristóteles introduce la noción del cambio y el movimiento en su metafísica, entonces esta forma no sería algo fijo o inmóvil, sino sería algo que constantemente se estaría actualizando en tal ente. Por ejemplo, en el caso de por ejemplo, en el caso del libro, el libro se puede convertir se puede quemar y convertirse en meramente cenizas. O sea, son cenizas en potencia y se actualizaría su forma al momento de cambiar su materia. O antes de que fuera un libro, eran meras hojas, sin nada de contenido. Y esas hojas eran el libro en potencia. Y entonces su forma se va actualizando a medida que se le efectúa un cambio en su causa material. Y entonces de esta forma hablaríamos de la manera en la que, a medida que se van transformándose los entes en el mundo, su forma varía en función de tales transformaciones. El heliomorfismo que decía el video, justamente, ¿no? Que explica la pluralidad también de cuánto existe. Bueno, a ver, sí entiendo todos los puntos. Y eso de trivialidad sería trivial en el aspecto de lo práctico, ¿no? O sea, en lo práctico no nos sirve saber irnos más allá de los átomos e irnos a ir hasta allá. Pero para conocer, ¿por qué no? Aquí estamos suponiendo, en lo aristotélico, estamos suponiendo que lo físico es la realidad en sí. Entonces, a partir de eso, pues ya podemos decir todo esto que dice Aristóteles. Entonces, ok. Y bueno, esto ya, no sé si quieran decir algo más de esto. Yo creo que también al asunto de la trivialidad, que no tiene un carácter, digamos, burlón, ni mucho menos, ¿no? Sino un poco así como, pues, sería inútil, o sea, para los fines prácticos, y recordemos esto, Aristóteles es un filósofo, pero es un científico. Y un científico actúa racionalmente, ordenadamente, establece una argumentación racional. Si no se pierde, por eso tiene que ir en torno a la naturaleza del objeto que está definiendo y tiene que establecer límites, porque si no establecemos límites es como en una investigación. Sobre todo en una investigación en filosofía, por ejemplo, el problema es que el panorama es muy amplio, ¿sí? Pues, no sé, la ética en Aristóteles, uy, qué parte. La ética, el punto de vista ético de Aristóteles, en el caso de las finalidades de hombres y mujeres en la ética Nicómaco, todavía sigue siendo muy amplio. La mirada femenina, la ética Nicómaco, ¿no? O la mirada sobre lo femenino, la ética Nicómaco. Y así vas, ¿no?
vas singularizando esto. Entonces los argumentos filosóficos, las argumentaciones filosóficas para realmente aportar verdaderamente tienden a ser, o tienden y deben de ser prácticas en ese sentido, porque si no, recordemos también, lo van a ver ustedes, supongo, Aristóteles se opone a las razones sofísticas. ¿Se fijan? El argumento de Protágoras, ¿no? Todo, el hombre es el centro de todas las cosas y bla, 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 bla. Bueno, la sofística tiende a confundir desde la perspectiva socrática, platónica y aristotélica, diría yo, tienden a confundir y entonces a difuminar el objeto. Y Aristóteles quiere precisar el objeto para poder decir exactamente lo que podemos decir del objeto y no decir cualquier cosa del objeto. Digamos que estaría buscando eso que hoy en el mundo científico llamaríamos la objetividad, que se da a partir de saber enunciar o saber argumentar de manera correcta sobre un objeto, para poder comprender lo que los objetos son y cómo los objetos funcionan. Tenemos que primero precisarlos conceptualmente, argumentativamente, o como dice también en el video, lingüísticamente, ¿sí? A partir del concepto. Por eso la lógica aristotélica tiene esa característica, ¿sí? Que constriñe todo este marco de interpretaciones a partir de la argumentación, de la proposición que se enuncia allí, ¿no? Y no permite una razón especulativa ahí, ¿no? E insisto, la finalidad es siempre avanzar en el conocimiento. Ahora bien, yo he dicho que en el universo aristotélico, nuevamente, Aristóteles no podría aceptar un universo anárquico o un universo así como ahora se entiende un poco más, complejo y caótico. Eso le sacaría completamente de onda a Aristóteles, ¿no? O sea, la física contemporánea, ¿no? O por ejemplo la inconmensurabilidad entre la física cuántica y la física relativista y todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea del cosmos aristotélico es una idea de orden, de ordenamiento, ¿no? Finalmente, también la comunidad, la polis, hasta donde llegan los alcances de Aristóteles, debería reflejar, aunque ya Aristóteles se da cuenta que esto es imposible, debería de reflejar el cosmos, ¿sí? La finalidad. Buena parte de los problemas tiene que ver desde el punto de vista aristotélico, lo vamos a ver, por eso empezaba yo a conectar un poco con la ética, es que muchas veces se hacen las cosas sin tomar en cuenta la finalidad por aquello de las cosas mismas, ¿no? Los fines a que corresponden las cosas, las acciones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la cuestión moral, por ejemplo, si no lo sabemos, si no lo precisamos desde el mundo de los objetos, ¿sí? Del conocimiento de los objetos, entonces tampoco vamos a poderlo llevar al mundo de la acción. Voy a poner un ejemplo. Y a ver, ustedes contéstenme un poquito, a ver. Pero piénsenle, no me den la primera respuesta que se les ocurra. Piénsenle tantito, les doy 2 minutos. ¿Para qué existen los árboles? Piénsenle tantito. No estoy diciendo por qué. Estoy diciendo para qué. Ahorita que estén listos, cualquiera levanta la mano. Mariano. Y luego Fernando. ¿No sería para que nosotros le demos un uso, ya sea como leña para construir? Ahí. Entonces Mariano está diciendo que los árboles existen para que nosotros los utilicemos. Bueno, ahí, primera opinión. Gracias, Mariano. Fernando. Y luego Jesús. Yo siento que depende mucho de la perspectiva, si depende de quién lo vea. Si para qué puede ser para el árbol es existir y está existiendo porque está existiendo. Para nosotros puede funcionar de muchas maneras, para animales puede funcionar de otras.
Entonces, incluso, o sea, para pues, Entonces la existencia de ese objeto va en función de la percepción que se tenga del objeto. para mí sí. Ok. Jesús, y creo que Paola por ahí, y Gabriel. Bien. Sí, pues Corta, yo diría algo muy parecido a lo que dijo Carlos, que cada quien, o sea, depende de la perspectiva en que lo veas, el árbol tiene una función u otra. Tal vez en el sentido aristotélico, tal vez esto no es cierto, pero si me pongo a cuestionar, pues digo, bueno, el árbol no está aquí por un propósito divino, porque no es que el árbol ya venga con un propósito. Y lo primero que se nos puede ocurrir es darle aire a los seres vivos. Ok, pero siempre hay otra perspectiva en que lo puedes ver y, y pues no creo que una sea la verdad absoluta, ¿sabes? A ver, ok, a ver, muy bien. A ver, creo que Paola por ahí, y luego Gabriel, y Damián también. Hola, profe. Hola, ¿Me escuchan? ahí la Bueno, escuchamos, la vemos. A ver, casi no se escucha, a ver, venga. Ok, yo tenía dos perspectivas. Una, la que pensé inmediatamente que pues para darnos oxígeno a nosotros como el ser humano. Pero después me puse a pensar y dije, ok, los árboles están desde muchísimo antes que nosotros. Entonces el propósito no somos nosotros. Inclusive tal vez el propósito no sean los mismos animales. Tal vez el propósito de los árboles sea uno mayor, uno que no comprendemos. Yo creo que el propósito de los árboles es algo incomprensible tanto para nosotros como para los animales. Es algo que no podemos medir. Entonces, pues se me vino todo eso a la mente y ya dije, bueno, entonces el ser humano no puede como poner en palabras algo así como tan extenso como el sentido de la existencia de ya sea un objeto o de un ser o un ente o de una, ¿cómo se dice? De un acontecimiento como un desastre natural, por así decirlo. Bien, bien, por ahí está un poco la intuición, por ahí. A ver, Gabriel y luego Damián. Bueno, si, si siguiera mi propia intuición, tendría que refutar a Aristóteles y decir que el árbol no tiene una razón de ser. Pero siguiendo la idea de que, de que hay que tener un para qué ese árbol, tendría que referirme a la cuestión de que ese para qué está contenido en su propia esencia, Su propia naturaleza. en su propia naturaleza. Quizás no lo podamos enunciar, No va para nada en función de nosotros. pero el árbol está en función de lo que es. Exactamente. Ese lo que es va a responder, o sea, está informado por la esencia misma de lo que hace ese árbol. De tal manera que puede haber muchas clases de árboles, miles de especies de árboles, pero todas tienen la esencia de ser árboles y que esa esencia informa para qué son, de qué están compuestos y aquellas otras, bueno, si nos ponemos también aristotélicos, aquellas otras cualidades particulares, que si un árbol es pequeño, es grande, que si tiene las hojas de tío, asá, que si tiene, que si en otoño se ponen las hojas de un color o en primavera de otro, si le salen flores o no, tendrán que ver con sus accidentes, si es que no son propiedades que tengan que ver con la esencia de ese árbol. Bien, muy bien. Damián. Buenas, profe. Hola. Qué buena participación de mi compañero Gabriel. No, es que yo, pensando en lo que estaban diciendo mis compañeros, yo no diría, creo que es una respuesta muy similar, pero yo no diría que cambia la perspectiva, sino, o sea, ¿para qué sirve un árbol? Yo no diría que cambia la perspectiva de nosotros, sino el propósito con el que lo queremos usar. Y bajo esa premisa es en donde le podemos decir, donde lo pudiéramos determinar. Como ese ejemplo, quizá para el científico el fin del árbol será, para el biólogo, para ser más exacto, el biólogo dirá, no, pues los árboles sirven para que podamos respirar adecuadamente. ¿Para qué? Para que podamos respirar adecuadamente. Quizá
¿cómo se les llaman a estos hombres que andan en los bosques cortando la leña? Leñadores, creo. O sea, los leñadores, yo pienso, un leñador diría, no, pues estoy cortando leña para poder trabajar. O sea, ¿para qué sirve el árbol? Para cortarlo, para hacer leña y para hacer calor en mi casa. Pero esa es la utilidad del árbol que nosotros le atribuimos según su capacidad de sernos, pues... Y o sea, por eso, yo concuerdo. ¿Se fijan cómo todo el mundo está hablando desde su antropocentrismo? Ese es el problema, porque decimos, no, pues si el árbol está para nosotros, pues estaríamos siendo, como usted dijo, como Protagoras, ¿no? Pues el hombre es la medida de todas las cosas, en la medida en la que a mí considero que sirve para esto, pues es para esto, ¿no? Pero una cosa es que tenga una finalidad relativa a lo que es en sí mismo, y otra cosa es que tenga una finalidad relativa o contingente a si nos es útil o no, porque puede haber cosas, por ejemplo, la atmósfera de la Tierra. La atmósfera de la Tierra es más del 70% hidrógeno, pero no decimos la atmósfera de la Tierra existe para que podamos respirar. La atmósfera de la Tierra es, y su finalidad es, quizá no la podemos enunciar, pero es parte de su esencia. No nos importaría a nosotros hablar de su porcentaje de hidrógeno, porque no necesitamos hidrógeno para respirar. Podríamos decir, no, es para que nos dé oxígeno, pero pues es meramente 20% oxígeno, pero entonces no estaríamos hablando de su esencia, es decir, de lo que verdaderamente lo constituye, si solamente nos constreñimos a ver su utilidad en su existir. Muy bien. Jesús. No podemos poner a pensar nosotros en qué le servimos o para qué le servimos al árbol en vez de el árbol para qué sirve, nosotros para qué servimos. Fíjense que aquí hay una cuestión que era un poco o sea, todas las respuestas de cierta forma tienen un grado de veracidad, ¿no? Primero, el árbol existe en sí mismo, o sea, la naturaleza existe más allá del uso que nosotros le demos. O sea, nosotros no determinamos lo que las cosas son, por ejemplo, la naturaleza. Nosotros, como dice por ahí Gabriel, nosotros modificamos de acuerdo a nuestros propios fines, que no necesariamente son los fines del árbol que nosotros decimos, es que no es consciente de sí mismo, ¿no? Es que es un objeto que está vivo, pero no está vivo. Es que los árboles no piensan y nosotros sí pensamos. Y como nosotros pensamos, entonces nosotros cortamos los árboles que contribuyen a preservar la capa de ozono o a producir oxígeno, en fin, ¿no? Entonces ahí la pregunta, ¿quién piensa? O la cuestión, ¿quién piensa y quién no piensa? ¿Quién es más racional y quién no lo es? Bueno, ahí empieza a ser relativizada, ¿no? Pero bueno, lo dejo un poco así, o sea, las cosas existen. Si nosotros los seres humanos desapareciéramos de la faz de la Tierra, seguramente el mundo estaría mejor, eso, número uno, ¿no? Las cosas existirían con independencia de nosotros, ¿sí? Los árboles seguirían creciendo y de repente caerían muertos por un rayo, o se incendiarían, o estarían sujetos a la aleatoriedad de las cosas que suceden en el mundo, que no todas tienen que ver con el ser humano, ¿no? Un terremoto, cualquier fenómeno natural, dentro del cambio y la transformación que le es inherente a la naturaleza, de la cual nosotros también participamos y de la cual muchas veces nos hemos despegado pensando que la naturaleza está en función de la finalidad que yo le adjudique. Es justamente lo que hemos aprendido en los últimos años, dándonos cuenta que no somos tan diferentes del ratón de campo, del árbol, de la montaña, de esto y de lo otro, ya que participamos de la naturaleza y que el mundo no nos está dado en exclusividad para aprovecharlo, explotarlo, depredarlo, que nos estamos dando cuenta que todos somos naturaleza, ¿sí? Esa es parte del drama, digamos, de la modernidad, de la ruptura, de la escisión, que trae como consecuencia ese desprecio de la naturaleza. Los fines del árbol están dados en sí mismos, de acuerdo, ¿sí? Pero, y en ese sentido, cuando utilizamos al árbol para hacer leña,
deberíamos racionalizar por lo menos la manera como lo utilizamos, ¿no? ¿Para qué? Para procurar que siga existiendo. Porque si el árbol ya no sigue existiendo, nosotros no lo podremos aprovechar. Así de simple y de sencillo, ¿no? O sea, claro, me estoy desviando un poco en el asunto, y eso estoy de acuerdo, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que la naturaleza está ahí, independientemente de nosotros, en una finalidad que está dado en sí mismo, que nosotros pensamos, ya que somos, que pensamos en causas, ¿no? Las causas pueden pensarse desde sí mismas, o las causas pueden pensarse desde una visión teológica, ¿no? Pues el árbol está ahí porque Dios quiere que esté ahí, ¿no? Y el universo está ahí porque Dios, o el primer motor, quiere que esté allí. Y va a estar hasta que Dios quiera, bueno, lo cual es un argumento medio falaz, pero en fin. Gabriel, Jesús y Paola, a ver. O también, cómo nos gusta, bueno, a algunos les gusta utilizar este asunto de la teleología, para justificar, bueno, para darle un sentido a su desgracia personal o para justificar la desgracia ajena. Ah, no, pues que así Dios lo quiso, ¿no? Cosas así. Ese tipo de cosas, en el cual uno, pues como para darle un sentido, adjudica a algo que simplemente diciendo, pues no lo comprendo y entonces simplemente es así, ¿no? Pero eso es otro asunto. Ahora bien, ya regresando al asunto de estas categorías de los modos de ser aristotélicos, me quedé pensando, por ejemplo, el ser humano, nosotros, en el caso de nuestra causa material, esta materia no está fija, sino que va modificándose a lo largo, en el transcurso de nuestra vida, en función de cómo se va actualizando nuestra forma. Es decir, nuestra forma está determinada, si nos ponemos modernos, según nuestro código genético. Nuestro código genético dice que a lo largo de cómo vamos desarrollándonos, nos vamos a manifestar de tal manera, con tales características fenotípicas y demás, ¿no? Sin embargo, la materia se va transformando en nosotros y lo que permanece es esta esencia de ser humano. Ahora bien, quería aquí hacer esta cuestión de que también podríamos tener este asunto de la perspectiva en cuanto al acto y la potencia, ¿no? O sea, es decir, así como decíamos, bueno, pues es que la causa eficiente puede ser esta, pero si lo vemos de esta perspectiva puede ser esta otra, o demás. Así podemos decir lo mismo de la cuestión del acto y la potencia. Si decimos, por ejemplo, de una semilla, de un árbol, decimos, esa semilla es semilla en acto y es árbol en potencia, porque tiene la capacidad de convertirse en árbol si se le siembra y demás. Pero también podemos irnos más adelante y decir, bueno, pero esa semilla también tiene la capacidad de convertirse en leña, o convertirse en hojas, o convertirse en cenizas. Sin embargo, en la función de lo que es, tendría que ver con la forma particular en la cual se va a modificar su materia. Y con el asunto de la privación, tendríamos que determinar, y esto creo que no sé si Aristóteles lo define, si la incapacidad o no tendría que ver con las leyes mismas de la naturaleza. Mira, les voy a dejar así, está excelente, como para el debate, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero a propósito de esto, de la naturaleza, ¿no? Y si un árbol de manzano no puede ser otra cosa más que potencialmente es un árbol de manzano, pero no puede ser un cedro. Estaremos de acuerdo ahí, ¿verdad? ¿Sí? Una planta de tomate, salvo que sea modificada genéticamente, va a crecer a una determinada altura estándar, ¿no? O va a resistir ciertas condiciones de humedad y de sol, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo. Entonces las cosas van desde esta perspectiva de acuerdo a su propia naturaleza. Ok, pero nomás lo dejo así como para que lo retomemos en un resquicio que tengamos, ¿no? Un hombre puede ser una mujer puede ser un hombre. Sobre esa idea, fíjense todas las argumentaciones. Difícil. Todas las argumentaciones, pero bueno, sí, de acuerdo, o sea, por eso lo planteo. ¿Sí? De acuerdo a la propia naturaleza, ¿no?
Y entonces ahí va una discusión enorme, ¿no? Bueno, que no necesariamente coincide con el planteamiento aristotélico, ¿no? Sin embargo, pues vean también las derivas de esto, ¿no? Si hablamos de la naturaleza de las cosas y que las cosas no pueden ser más que lo que están llamados a ser de acuerdo a su propia materia. Pero en el caso de los seres humanos intervienen otros factores también. Pero bueno, ahí hay una discusión. Nomás lo dejo así para dejarlos picados con el asunto. Vamos a regresar la próxima sesión con el libro quinto. Vamos a continuar viendo el video. Ahí en el libro quinto, sobre todo en el capítulo 2, habla de las causas. Léanlo, como quiera que sea, lo vamos a comentar aquí. Vamos a revisar algunas otras categorías que nos falten para ya empezar a hacer el tránsito. La metafísica no la vamos a acabar, o sea, son demasiados. O sea, necesitaríamos un semestre completo para abarcar toda la metafísica o las lecturas de la metafísica. Sin embargo, yo quiero que aquí quede en el curso al menos planteado algunos de los problemas fundamentales de la metafísica y que ustedes estén avanzando en esta lectura, ¿no? Y la puedan compartir y la podamos aquí problematizar. ¿De acuerdo? Sí, oye, profesor, entonces, ¿cuál exactamente serían los libros que tenemos que estar revisando? Ahorita, bueno, ya la próxima sesión, la sesión del lunes, el libro quinto. El libro quinto, todo lo que pueden avanzar del libro quinto. Como quiera que sea, están en el programa, creo viene la guía la guía de lectura, ¿no? Pero aquí en el libro quinto está precisado qué es la causa. ¿Ok? Y ahí ya salimos como que de la discusión. Y tenemos que ir avanzando, ¿no? O sea, no vamos a cerrar toda la discusión, no vamos a acabar, ¿no? En verdad. Pero sí, bueno, es interesante esta discusión y las proyecciones que tiene la lectura de la metafísica y luego la metafísica cristianizada en Tomás de Aquino, por ejemplo. También es muy interesante para hablar también de Dios, entre otras cosas, ¿no? Pero ese problema lo van a ver el próximo semestre en una clase que yo no les voy a dar. Pero nomás les estoy diciendo, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces los dejo para que se vayan a su otra sesión. Nos vemos. Adiós. Que estén muy bien. Hasta luego.